El espacio de ahora era para hablar de el apoyo para la inclusión en entornos educativos no estructurados, ¿vale? Es decir, todos aquellos momentos en los que para las personas con autismo se convierte en un reto, ¿vale?, su participación por la falta de estructura, por la falta de anticipación y porque se ponen en esos momentos en juego muchas habilidades sociales para las que ellos, lógicamente, están peor preparados que el resto de sus compañeros, ¿vale? Aquí vuelvo a decir que traigo el trabajo de mis compañeros, ¿vale?, de los que están en el día a día en los centros, y simplemente me ha tocado a mí hoy ser embajador de lo que ellos hacen. Hemos recogido mucha parte de este trabajo que hemos hecho, sobre todo en los recreos, en los aspectos no estructurados, en esa guía que viene ahí, que también está disponible en la página web de Autismo Sevilla, de forma gratuita. Es una guía precisamente para todo esto, ¿vale? El momento no estructurado, digamos, por ser el más crítico, es el recreo, pero no hay que perder de vista, ¿vale?, que los momentos no estructurados en la vida de un alumno con autismo a lo largo de la jornada son muchos, ¿vale? Es el aula matinal, ¿vale?, es el momento en el que va al baño, es el día de lluvia, es el comedor, es la semana cultural y la semana deportiva, es el viaje de fin de curso, es la excursión, son los trabajos en grupo, es la entrada y la salida, es el intercambio de una clase a otra. Es decir, el recreo, ¿vale?, y nos vamos a centrar en algunas prácticas para el recreo, pero hay que tener en cuenta que los momentos no estructurados son una infinidad de momentos a lo largo de la jornada laboral, y son los que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Son, bueno, momentos de espera, hay un sinfín de entornos donde tenemos que estar especialmente alerta, porque realmente son momentos complejos. Y en esos momentos complejos, ¿vale?, y como pautas un poco generales, es necesario estructurarlos, darle estructura a lo que no la tiene, darle anticipación a lo que no lo tiene y estar previsto para cómo ofrecer cierta estructura, ciertos apoyos, ciertas actividades y ciertas alternativas a un niño que en una situación impredecible, cambiante y poco estructurada no sabe cómo manejarse, ¿vale? Darle, lógicamente, una comprensión de las normas sociales que debe cumplir, pero sobre todo anticiparnos a todos esos momentos que sabemos que van a ser complejos para el niño con TEA y darles las herramientas, darle las actividades y proponerle alternativas a que sean espacios vacíos de estructura y sin actividad. ¿Dónde está la verdadera dificultad al final de los entornos abiertos, de las situaciones sociales y demás? Pues bueno, ponemos un ejemplo siempre como referencia, pero que es el día a día de lo que pasa cuando nosotros abordamos una situación social, ¿no? Un alumno en modalidad B de 9 años, escolarizado en cuarto de primaria, con buena comprensión del lenguaje, algo literal y expresión fluida. En la clase de educación física estaban trabajando saltar a la comba en grupos de 4. De repente vemos que está forcejeando para que otro alumno le deje coger la cuerda y sin querer le araña un dedo. El profesor media y hace que pida perdón a su compañero. Al final el alumno con TEA llora durante un buen rato persiguiendo al alumno sin TEA y pidiéndole perdón repetidas veces. Es una situación social que aparentemente podríamos resolver pues con una historia social, hablando con él, generando cierto aprendizaje, pero claro, ¿dónde están las dificultades? No entiende que aunque pida perdón, las personas a veces pueden no aceptarlo. Necesitan un tiempo para que desaparezca el enfado. Es decir, no es simplemente aprender a pedir perdón, sino que luego sucede una serie de cosas que a veces no corresponde con lo que nosotros le hemos enseñado, y eso es la vida y eso es a lo que verdaderamente hay que enseñarles. Sacando más información con una pregunta guiada, descubrimos que el otro alumno al final le dijo: te he dicho que te perdono para que no la montes, pero es mentira. Claro, tenemos que prepararles para situaciones luego que surgen y que luego se tienen que afrontar. No simplemente la historia social en plan robot, la hago, lo suelto, digo el comentario perfecto y a ver qué pasa. Luego tienen las complejidades sociales de lo que sale después. Coge las cosas sin pedirlas en momentos de frustración por tener que esperar. No sabe esperar y eso lo tenemos que manejar. No establecieron turnos para ver cuál era el siguiente en coger la cuerda, ¿vale? Todo eso estaba detrás de esa situación. Las situaciones sociales, y como conclusión y como guía para todo lo que vamos a contar ahora, ¿vale?, pocas veces son tan simples como parecen. No debemos dar nada por hecho. Capacitar al alumno con TEA para que sea él el que resuelva las situaciones, porque al fin y al cabo y a la larga, ¿vale?, tenemos que preparar al niño con autismo para que sepa interpretar algunas situaciones y pueda desarrollarlo.
Lógicamente, en un principio vamos a tener que trabajar con ellos muchas cosas de una forma mecánica, pero su verdadero éxito en situaciones sociales es su capacidad de adaptación a que las cosas a veces son algo cambiantes a la situación aprendida. Y ahí está el verdadero reto de la tarea que tenemos por delante, porque está claro que muchas veces una historia social definida se queda, digamos, corta a la hora de que el alumno luego pueda enfrentarse a una situación real en el día a día. El recreo, bueno, no os tengo que contar por qué el recreo es importante o crítico, lo vamos a pasar, pero sí que por su desestructura, porque es el lugar donde más probabilidad hay de que se produzcan situaciones de acoso y donde tenemos que estar hipervigilantes y generar espacios de aprendizaje, ¿vale? Es el lugar socialmente más complejo, y es el lugar sensorialmente también muchas veces más complejo para los alumnos con TEA. Los niveles de actuación en el contexto educativo, lógicamente ya lo hemos avanzado, tienen que ir para hacer proyectos de centro, pero en todo este tema del recreo y del espacio nosotros abogamos por un trabajo muy orientado al trabajo con iguales, ¿vale? Al trabajo con el resto de los niños, y ahora iremos viendo cómo lo hacemos. Los compañeros, como apoyos naturales, es necesario la comprensión de las características de su compañero, ¿vale? Que sepan más o menos, con independencia del nombre, de la etiqueta y demás, pero tienen que interpretar por qué su compañero hace unas cosas de determinada manera, y eso les tenemos que acompañar y no podemos obviarlo, porque los niños desde muy pequeños ya se dan cuenta que los demás no actúan de la manera uniforme al resto. Establecer más interacciones con el alumno que presentan otras necesidades, la copia de un modelo adecuado, y ahí es donde jugamos un rol importante los profesionales a la hora de dar un modelo, ¿vale? Y que probablemente tengamos que ser modelo para el resto de los niños. Y ofrecerle el apoyo que necesita de forma natural en los contextos en los que suceden las cosas. Como hablábamos antes, todos los apoyos para la inclusión nosotros los orientamos en función de los diferentes niveles de participación que tiene el alumno con TEA, ¿vale? La presencia, la participación activa y las relaciones significativas con los demás, ¿vale? Y aquí es crítico el apoyo que ofrezcamos a los alumnos con TEA y el cómo le estamos ofreciendo ese apoyo para que realmente las relaciones con sus iguales se conviertan en relaciones significativas. Bueno, voy a pasar esto rápido, ¿vale? Perdonad porque vamos regular de tiempo. Los apoyos para los alumnos con TEA vienen desde una sensibilización de maestros y el personal no docente, como comentábamos antes, la sensibilización de los compañeros, la creación de los contextos adaptados, es decir, tenemos que ver esos contextos cómo son y cómo adaptarlos, y el desarrollo de las habilidades sociales del alumno con TEA para poder enfrentarse a esas situaciones que tenemos que hacer en paralelo, lógicamente. Y aquí tenemos que reflexionar, lo hemos hecho antes y vuelvo a incidir un poco porque creo que somos nosotros quien va a cambiar esa realidad, es decir, somos los profesionales que estamos en los centros quienes podemos cambiar la forma de que sucedan las cosas. Y aquí sí que hay que diferenciar entre el rol que jugamos los adultos en este contexto. Si somos o nosotros vamos a estar ahí como el solucionador de los problemas de los niños con TEA o vamos a estar como el facilitador a la hora de generar aprendizaje en los iguales y en el niño con TEA para que ellos empiecen a resolver sus dificultades capacitándolos y formándolos. La forma en la que entendemos cuál es nuestro rol en esa situación hace cambiar probablemente el cómo planteemos nuestra forma de trabajar con ellos, ¿no? Desde la sensibilización, generando conocimiento, ¿vale? El respeto y la aceptación, dando apoyos individualizados y sirviendo como un modelo al resto, ¿vale? Es decir, hay que guiar al niño, ¿vale? Hay que darle el apoyo para que el niño pueda participar de una manera adecuada, pero no ser siempre el intermediario entre el niño y los demás, ¿vale? Y eso es importante, readaptar un poco nuestro papel en eso, ¿no? Los compañeros como apoyos naturales deben comprender, como decíamos, las características, ¿vale? Establecer interacciones con el alumno con TEA. Sabemos que en cuanto hay más conocimiento, y eso nos pasa a todos y a los adultos también, ¿vale? La ignorancia o la falta de información hace que se genere rechazo y cuando está más que demostrado que cuando el resto de alumnos tienen más capacitación y más información, su participación es mejor. Copia de un modelo adecuado, ofrecerle el apoyo que necesita de una forma lo más natural posible.
Nosotros necesitamos, por supuesto, capacitar al alumno con TEA también, es decir, eso no quiere decir que dejemos en manos de los iguales lo que es la inclusión de los niños con TEA, es decir, el niño con TEA tiene muchas cosas que aprender, ¿vale?, del mundo social que le rodea para poder participar de una forma más efectiva, o sea, eso está claro, necesita aprender a comprender el mundo social, tener más empatía, ponerse en el lugar de los demás, aprender las normas, aprender los juegos, eso está claro y ese trabajo lo tenemos que hacer en paralelo, no solo puede quedarse la inclusión en que lanzamos al niño, le decimos a los iguales lo que es el TEA y a ver qué pasa. No, lógicamente necesitamos también en un proceso paralelo capacitar al niño para participar y enterarse de las cosas. ¿Qué nos encontramos? Y eso también hay que ser consciente de que el recreo va cambiando, la forma del recreo va cambiando a lo largo que avanza también las etapas educativas, ¿vale? No es lo mismo el recreo de infantil, donde hay un juego en parejas, en grupos de 3, se genera un grupo cooperativo en algunos entornos estructurados, ¿vale? Determinados juegos a nivel funcional, actividades de atención y acción conjunta y determinadas canciones activas, proyecto inglés que pueden ser desarrollado por los profesionales, pero es verdad que el contexto se adapta al alumno con TEA para que se pueda incluir en él de forma significativa. Aquí en infantil sí que la labor que tenemos de estructuración del entorno, digamos, porque el entorno de infantil está ya de hecho muy estructurado, ¿vale?, facilita de alguna manera el que le podamos guiar al niño con autismo en esa estructura que necesita. ¿Qué pasa en primaria? Que en primaria también el recreo va cambiando, la forma de interacción va cambiando y las habilidades de los niños también deben ir cambiando. Los grupos son más estables y más numerosos, ¿vale? Los grupos formados preferiblemente, y bueno, es la tónica general, por alumnos del mismo sexo. Ya empieza a haber juegos de reglas, ¿vale?, y donde ya exige una mayor capacidad para adaptarse a los juegos, ¿vale? Ya empiezan a aparecer los deportes de equipo, donde hay que aprender otro tipo de habilidades para participar en ellos, y ya empieza a introducirse en la interacción de los niños las conversaciones, ¿vale?, las bromas y demás, con lo cual es un elemento crítico, ¿no? Que hay que capacitar al alumno con TEA, lógicamente, en juegos y expresiones de moda, ¿vale? Es decir, tenemos que capacitar al alumno para que utilice el mismo lenguaje que están utilizando sus compañeros, porque no es nada inclusivo que un niño en primaria pida las cosas, por favor, gracias y demás, a sus compañeros, cuando allí lo que está diciendo es Quillo, pásame la pelota. Pues no tiene sentido que estemos educando a un niño con autismo como si fuera a trabajar en Buckingham Palace, ¿no?, cuando en realidad lo que tiene que jugar es en el patio con sus compañeros. Y no podemos perder ese contexto de inclusión nunca. Acercamiento a los intereses normativos de su edad. Tenemos que estar muy interesados por qué juegan los otros niños para intentar acercar esos intereses también al niño con TEA. Las mismas reglas, pero dando apoyos necesarios para que pueda participar. Interacciones dirigidas al mismo grupo de compañeros. Y ya la madre del cordero, lógicamente, es los patios en secundaria, porque aquí ya directamente desaparecen los juegos, la mayor parte de las interacciones se canalizan a través de las conversaciones, de los corrillos, y el contenido social de las conversaciones, de las interacciones y demás se vuelve ya extremadamente complejo para los niños con TEA. Lógicamente, la máxima que estamos intentando nosotros trabajar es que no sobreprotejamos, pero sí que le desarrollemos capacidades para intentar manejar todo ese tipo de situaciones y que también su grupo clase sea consciente de todas aquellas situaciones en las que ellos mismos tienen que acompañar, dar apoyo, respetar e introducir para que el alumno con autismo pueda participar. Los recreos estructurados por rincones de actividad en infantil, bueno, ahí tenéis mucha información y no hace falta ampliar mucho en este sentido, pero afortunadamente los contextos de infantil permiten una estructuración de los recreos y permiten una estructuración de esos espacios que sí que favorece la mejor participación, anticipación y estructura de los niños con TEA, con lo cual ahí sí que podemos jugar con eso y facilitar mucho la participación de los niños con TEA con los otros. En educación primaria ya se plantean los rincones de algunos juegos populares que sí que tienen que ser incentivados, motivados y propuestos por los adultos, pero con el objetivo de que realmente llegue un momento en el que sean los propios niños quien los gestionen, quien los organicen y que capacitemos al niño con TEA para que participe, ¿no? Los típicos juegos populares, los rincones de deporte un poco más estructurados que lo que es dejar el campo de fútbol abierto a que jueguen unos cuantos ahí detrás del balón corriendo, sino dar cierta estructura y cierta organización a los juegos deportivos, rincones de música, rincones de juegos de mesa y juguetes.
que puedan de alguna manera provocar entornos de participación social un poco más estructurado, con reglas anticipables y que sean de interés no solo para el niño con TEA, y esto es clave y crítico, sino para que el resto de los niños también se interesen por participar en ese tipo de actividades con el niño con TEA, ¿vale? En esos reconos estructurados hay que marcar visualmente el espacio, negociar los tiempos de participación, ¿vale? Tomar una serie de decisiones en cómo se van a gestionar esos juegos, preparar al niño con TEA antes, ¿vale? En los contextos más individualizados, para que cuando salga a esos contextos vaya lo mejor preparado, poder contar con chicos que se responsabilicen o con alumnos que se responsabilicen de cursos más avanzados en el acompañamiento y en la guía de alguno de esos grupos, o de las actividades o los rincones que se generen en el recreo, que puedan ser alumnos de sexto de primaria, por ejemplo, responsables de dinamizar algunos de esos grupos de una forma cambiante, de una forma, digamos, que no les responsabilicen más de la cuenta, pero sí que puedan tener alguna participación un poco más activa. Enseñanza explícita y visual de las normas, ¿vale? Tenemos tanto en la guía como en un blog de materiales de Autismo Sevilla. Bueno, y eso ya en Internet es muy fácil encontrar materiales en este sentido, pero el generar normas explícitas, visuales, estructuradas de todos y cada uno de los juegos para trabajarlos con ellos, pues sabéis que siempre es adecuado, así como todas aquellas normas, todas aquellas situaciones que se pueden dar en el juego con respecto a las esperas, con respecto a cuando se pierde, con respecto a todo ese tipo de cosas que le van dando al niño con TEA, digamos, un mapa más o menos de cuáles son los comportamientos y las situaciones que se pueden plantear en el desarrollo de un juego, ¿vale? En secundaria, lógicamente, como decía, está la madre del cordero, porque es la situación probablemente, digamos, más compleja y donde a nivel educativo tenemos un reto. Hay una iniciativa en la provincia de Sevilla que quería también compartir con vosotros. Un padre de uno de los niños con autismo de nuestra asociación, es profesor de filosofía de un instituto, y desarrolló, porque en el instituto donde estaba había una aula específica de TEA, un programa que llamó el Plan Quijote, ¿vale? El Plan Quijote iba dirigido a todo lo que tenía que ver, ¿vale? Vamos corriendo. A todo lo que tenía que ver con la sensibilización, participación en el centro de los iguales, ¿vale? La formación del claustro, un poco lo que hemos estado viendo, y se ha implementado este plan en muchos de los centros educativos que tienen aulas TEA en la provincia de Sevilla. Es un plan que surge de los propios centros, es decir, una de las carencias es que no tiene ninguna dotación externa y son los profesionales del centro quienes tienen que autoorganizarse para desarrollar este plan, nombrando una comisión de inclusión que lleve a cargo el plan, pero sí que traza un poco los elementos fundamentales que tiene que tener un plan en cualquier centro, ¿no? De formación y orientación a las familias, de formación y asesoramiento al claustro, y todo el proyecto que tiene que ver con el desarrollo del proyecto de tutores iguales, ¿no? Incluyendo una sensibilización en el centro. Ellos han creado rincones de conocimiento en el centro con materiales, libros, vídeos que llaman el Rincón Resetea, digamos, que impregnan al centro de una manera lúdica y de una manera participativa de lo que es el conocimiento del TEA, que en los centros de secundaria cuesta realmente que eso se materialice en que todo el conjunto del profesorado realmente se implique, ¿no? Porque nos encontramos con muchas de estas expresiones. Yo vengo a enseñar matemáticas, que es para lo que me han formado, ¿no? Y a mí realmente adaptar a un niño con necesidades educativas especiales tan complejas a veces como implica el autismo, pues para muchos de ellos es complejo. Bueno, esto lo tenéis también información en la web al respecto, pero sí que es un plan que a la Delegación de Educación le ha gustado mucho, porque como no cuesta dinero, implica que lo hagan los propios profesores de los centros, pues les encaja muy bien en presupuesto y lo están intentando desplegar en toda la provincia. Sí que es verdad que mejoraría mucho el programa si tuviera una dotación presupuestaria, si liberarse en algún profesional dentro de los centros para que pudieran desarrollar esto, pero sí que es un plan que surge mucho de las necesidades detectadas por el propio profesorado, ¿vale? Porque es un profesor de un instituto el que lo ha desarrollado con una conciencia clara de lo que necesitan las personas con autismo, y sí que tiene, digamos, los pilares básicos de lo que puede ser un programa para la inclusión del alumnado con TEA en los institutos. Bueno, vamos a ir ya rematando un poco. Vale. Bueno, lógicamente, y esto lo voy a pasar por encima porque esto son cosas, digamos, que ya habréis visto en otros momentos, pero la capacitación del alumno con TEA va dirigido, lógicamente, a
todas las habilidades sociales, de juego y de comunicación que son necesarias, pero que tienen que partir sobre todo mucho de las situaciones naturales que se va a encontrar, ¿vale? Es decir, es verdad que tenemos que formar al niño con autismo en determinadas habilidades transversales, sociales, comunicativas y demás para aprender, pero tenemos que aterrizarlas en lo que se va a encontrar en el patio, en lo que se va a encontrar con sus compañeros para darle sentido, darle funcionalidad y darle una aplicación práctica a todos ese tipo de habilidades, por lo cual hay que contar con todos los juegos que están de moda temporalmente a lo largo del año en los colegios, ¿vale? Todas las habilidades relacionadas con el juego, ¿vale? Lógicamente, pero no solo las habilidades básicas, sino también todos aspectos, por ejemplo, como la rifa, cuando se van a jugar un juego que los niños dicen, venga, a ver quién le toca, venga, piedra, papel o tijera, venga, pito, pito, todo ese tipo de cosas que al final están en los juegos, ellos tienen que dominar y saber cómo participar y cómo enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿vale? Las habilidades conversacionales, lógicamente. No lo he dicho antes, pero lo digo, la presentación, si tenéis los correos de la gente que se ha apuntado, la presentación os la dejo para que se la hagáis llegar a todo el mundo, vamos. Que veo mucha gente haciendo fotos y lo tenía que haber dicho antes, ¿verdad? Bueno, lo siento. Pero vamos, que tendréis la presentación, lógicamente. Todas las habilidades conversacionales para que puedan participar de una manera correcta, bueno, todo ese tipo. Hay habilidades de autodefensa, ¿vale? Es decir, tenemos que saber cómo responder, ¿vale? De una manera de manual, sino de una manera efectiva, ¿no? Es decir, y también con el tipo de expresiones que utilizan los niños de su edad. Es decir, al final les tenemos que capacitar para ser capacidades, para ser niños en inclusión que respondan como los niños de su edad, porque si no les estamos dando un patrón, están siendo un modelo que al final genera segregación en función de cómo respondan si no está adecuadamente orientado. Y luego la retirada progresiva de apoyos. Y esto sí que es lo último que quiero plantear. Me quedan 6 minutos, ¿vale? No lo estoy controlando yo voy a intentar acabar en tiempo. Nosotros en la guía esta de Aprendo en el Recreo hemos planteado el cómo poder organizar de una manera más o menos sistemática el apoyo que como adultos damos a los niños en su participación en los recreos, ¿vale? y en los contextos no estructurados, ¿vale? Siempre, y como hemos dicho desde el principio, siendo el adulto un facilitador, ¿vale? Confiando en que el objetivo final es que los iguales sean el apoyo natural, ¿vale? Intentando buscar grupos de interacción estables, ¿vale? Normalmente de los que se producen de forma natural, que normalmente son los del grupo clase, ¿vale? Y normalmente, y en determinadas edades más que en otras, pero normalmente se generan por sexos habitualmente y en función de determinados intereses, capacitando al alumno con TEA en paralelo, ¿vale? Bueno, aquí lo que planteamos son una serie de fases, ¿vale? Que vamos a desgranar, os cuento las 5, me callo y os dejo tomar un café. O lo que toca café ahora. Sí, vale. En la fase 1 lo que planteamos es que tiene que ser el adulto quien genere una situación de aprendizaje muy estructurada, ¿vale? Con el niño. En las primeras fases de aprendizaje, el adulto es un participante más dentro del juego y el adulto es el que realmente tiene que guiar de una forma muy clara al niño. Le da apoyo para comprender las normas del juego, iniciar a introducirse en el juego, reconducirle durante el juego, ¿vale? Tiene que ser preferiblemente algo que el niño conozca, que hayamos trabajado de una forma previa y de una forma estructurada en un contexto individualizado para que el niño lo domine y las probabilidades de éxito, lógicamente, sean las mayores. Es importante en todo este proceso y sobre todo desde el principio que la experiencia para el resto de los niños que participan sea interesante y sea motivante y sea divertida, ¿vale? Entonces, nosotros como facilitadores, nuestro rol no solo es que el niño con TEA esté bien y se lo pase fantásticamente, sino que el resto se lo pase también, se lo pase muy bien. Y ahí el modelo de interacción que nosotros podamos generar es el modelo que le vamos a dar al resto de los niños para que cuando nosotros no estemos en las fases posteriores, digamos, hayan aprendido en cómo nosotros respondemos, en cómo nosotros ayudamos al niño, en cómo nosotros de alguna manera le estamos dando los apoyos necesarios al niño con TEA en el transcurso de la actividad. En la fase 2, el adulto propone y se mantiene cerca para apoyar y reconducir al alumno con TEA, pero no está presente en el juego, ¿vale? Es decir, el adulto inicia o propone el juego, pero no forma parte de él, ¿vale? Apoya para reconducir al alumno con TEA en el momento que haya algún conflicto o hay algún problema, ¿vale?
Y los demás alumnos van copiando el modelo que ya han aprendido de cómo comportarse. El adulto también está ahí en determinada distancia para apoyar a sus iguales también en el caso de que haya habido algún conflicto, de que no sepan bien cómo orientar al alumno con TEA, pero siempre desde una determinada distancia. ¿Vale? En la siguiente fase, la fase 3, los demás proponen y el adulto adapta. Es decir, no solo es un juego conocido por el niño que hemos trabajado y demás, sino que ya tenemos que estar un poco más abiertos a ver los juegos que van cambiando y van apareciendo. Lógicamente ahí tenemos que estar alerta para anticiparlo, para trabajarlo previamente, ¿vale? Y ser capaces de adaptar todos esos juegos. Explicitar las normas de los juegos al alumnos con TEA para que puedan participar en ello. Las normas deben ser las mismas, es decir, la adaptación del juego debe ser el alumno con TEA el que se adapte al juego y a la forma de ser el juego, pero es verdad que puede tener todos los apoyos que necesite a nivel de estructura, a nivel de apoyos visuales y demás que le favorezcan o le faciliten la comprensión o la participación en el juego. Lógicamente, en paralelo se trabajan todos los aspectos que tienen que ver con las habilidades necesarias que él debe tener, ¿no? Y eso sí que se puede trabajar en paralelo en otros contextos, ¿no? Como todo lo que se da en las rifas, en las negociaciones, ¿vale? También incluir, como decíamos antes, todas las expresiones típicas de la edad en las que tenemos que formar a los niños para que se expresen como los niños de su edad, ¿vale? En la fase 4, apoyo para unirse al grupo de juego o conversación. Ahí el adulto supervisa desde la distancia o el alumno con TEA le transmite sus necesidades, pero digamos que ya debería haber en esta fase una mayor independencia del niño a la hora de participar. Hay un trabajo explícito fuera de todas las habilidades que él debe tener para participar con éxito, ¿vale? Las habilidades conversacionales, los aspectos sociocomunicativos, los aspectos mentalistas y lógicamente tenemos que prepararle desde fuera al niño de la mejor manera posible para que participe. Ahí lógicamente ya ha habido un proceso de trabajo con los iguales en los que los iguales en principio ya han desarrollado todas las habilidades para saber cómo adaptar la tarea, cómo dirigirse, cómo apoyarle y demás en ese tipo de situaciones. Y luego por último, y la fase 5 y a la que es deseable la que lleguemos después de todo este proceso, ¿vale? Es que realmente el apoyo de los niños iguales, ¿vale? De sus compañeros de clase, hayan aprendido todas las claves necesarias para que, contando con todo lo que el alumno con TEA ha aprendido con nosotros de una forma más individualizada a la hora de participar, digamos, ellos sirvan para reconducirles y para poderles dar el apoyo que necesitan para participar en situaciones no tan estructuradas, no tan predecibles y que de alguna manera le puedan ayudar a estar el máximo número de tiempo en el recreo de una forma más inclusiva y participando con relaciones más significativas, ¿vale? Es la hora, ¿vale? Entonces, luego hay una sinfín, y ya son cosas que vosotros conocéis de sobra, que están en la guía y que os animo a que las podáis ver, pero que son, digamos, las estrategias que habitualmente todos utilizamos para explicarle, enseñarle y hacerle más inteligible, más explícito el mundo social a los niños con autismo, ¿vale? Que tienen que ver con todo lo que son las normas sociales para participar en los juegos, ¿vale? Que nosotros seguimos, y por eso lo hemos puesto en la guía tal cual, nosotros seguimos siendo muy amantes, luego Lupe nos va a hablar de tecnologías y demás, nosotros seguimos siendo muy amantes del boli de colores, ¿vale? Del boli azul, rojo, negro y verde, y con un boli y un papel a un niño con autismo se le pueden explicar muchísimas cosas de una forma visual, de una forma, digamos, muy flexible y de una forma muy adaptada a cada momento, y por eso en la guía esta hemos querido reflejar los apoyos que en el día a día se le ponen con un lápiz y un papel, ¿no? Es verdad que las aplicaciones tecnológicas nos ayudan mucho, pero bueno, también es verdad que para muchas situaciones sociales impredecibles que surgen en un recreo, pues todos los apoyos visuales que podemos hacer de una manera, digamos, muy inmediata también valen. Las normas visuales, ¿vale? Los importantes cuando suceden cosas que se salen de lo habitual y que hay que anticipar y que son importantes y claves para las personas con autismo, las guías de pasos que les permiten afrontar un juego de una manera predecible, ¿vale? Y que les guían en la forma en la que se van a acontecer las cosas. Lógicamente luego hay que prepararles para que las cosas no surjan tal y como como se había predicho, pero es verdad que en las primeras fases de aprendizaje es importante utilizar todo este tipo de herramientas, ¿vale? Las normas, sociales básicas de comportamiento en clase, las historias sociales, ¿vale? Historias sociales no es solo como hacer las cosas básicas y fundamentales, sino con aspectos pues muy sociales y muy del recreo y muy de los estos, como es chivarse,
¿vale? Chivarse es un mundo muy complejo, ¿vale? Es un mundo socialmente muy dependiente de determinadas situaciones y contextos, y entonces una historia social tiene que ser adaptado a las reglas, a las excepciones, a los contextos y demás, y es importante trabajar todo eso que está en el día a día del patio y está en el día a día de los niños en determinadas edades y que hay que abordar con la complejidad que tiene, ¿no? Conversaciones en forma de cómic, los círculos de privacidad para entender a quién se le pueden contar, con quién se puede hablar de unas cosas y con quién no, el listado de conductas de qué es aceptable y qué no es aceptable, y cualquier otro tipo de apoyo visual que nos sirva para hacer explícito lo que es intangible del mundo social y lo que es realmente complejo para todo el alumnado con autismo, ¿vale? Nuestro objetivo debe ser darles a conocer las normas sociales, hacer explícitas esas normas invisibles y comprender y ordenar el mundo. Yo creo, bueno, el círculo de amigos, yo creo que ya básicamente he contado. En la guía tenéis todos estos materiales mejor descritos. No os quiero robar tiempo del café porque la mañana es larga e intensa y necesitáis retomar fuerzas. Pero bueno, yo voy a estar aquí todo el día también. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa que queráis comentar, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos, por las dos presentaciones. Vamos a dejar tiempo, si queréis, para dos preguntas. ¿Alguien quiere? Ya van con el micrófono. José. Hola. Sí. Hola, yo tengo una buena voz. Soy María José Bea, trabajo en un aula CIL y veo a mucha gente conocida por aquí. Y siempre que vengo a estas jornadas, esto me remueve mucho porque yo trabajo en un centro donde intentamos hacer bien las cosas y vamos camino a la inclusión, aunque es muy complicado. Y cada vez que escucho todo esto y veo todas estas propuestas de patio, que es uno de los objetivos que tenemos en nuestro centro, yo digo, ¿y estos niños dónde están? Porque yo en mi centro tengo 8 niños incluidos en un aula CIL y la mayoría no tienen un lenguaje funcional. La mayoría no ha encontrado todavía sus intereses. La mayoría necesitan el patio para aletear delante de un árbol, cosa que las familias lo sufren y nosotros lo sufrimos e intentamos cambiarlo. Yo no puedo pensar en juegos normativos donde los niños vayan a entender ese juego y vayan a participar. Hemos trabajado muchísimo la tutoría entre iguales, pero los niveles que tenemos en las aulas CIL, en mi aula CIL, esto que me estáis planteando es impensable desde mi punto de vista. El tema de infantil es diferente porque es todo mucho más estructurado, hay unos juegos mucho más planteados en el patio, hay colores, hay diversidad. Hay otro tema, ¿vale? Pero en primaria, donde los espacios todavía están cogidos por el fútbol, la agresión, el conflicto, donde las niñas se quedan apartadas y son las que acogen, porque tenemos ese rol las mujeres todavía, del cuidado, de este niño le hago falta y me lo llevo y lo paseo. Hay que cambiar tantas cosas que todo lo que has hablado me parece estupendo, pero con un determinado de niños con un tinte Asperger. Lo que yo tengo en mi aula, en mi centro, es todavía muy lejano a eso. También quería comentar el tema que es una reivindicación que hago siempre a la consellería. Cuando un profesorado opta por un centro público, tiene que saber a dónde va. No puede decir, me ha tocado una plaza en el colegio El Parque. Ostras, cuando llego hay un aula CIL. Bueno, a mí esto me la sopla, es lo que has dicho. A mí me han enseñado para dar matemáticas. Yo no tengo ese tinte que Theo Peter nos dice que tenemos que tener a los profesionales que trabajamos en autismo. Te llega un profesorado que no está para nada implicado en este tema, ni se le espera la formación. Aunque tú convoques formación para ese curso,
como la formación es voluntaria, pues no acuden. Y al año que viene te cambia la plantilla y vuelve a empezar. Y la sensibilización a las familias vuelve a empezar, ¿vale? Todo es muy complicado. Yo ya sé que nadie ha dicho que sea fácil, ¿vale? Ya lo sé que nadie lo ha dicho. Pero siempre que vengo a estas jornadas, echo de menos que saquéis alumnado que aletea delante de un árbol, que no controla esfínteres, que solo ven sus compañeros, que les hace falta educadora. Cuando hablamos del síndrome de Down en la televisión, me sacan a gente estupenda que ha llegado a hacer carreras. Quiero que saquéis también la otra cara de la moneda, la que nos tenemos que currar para la inclusión, que es mucho más dura que todo lo que estáis sacando, ¿sabes? Entonces esa es mi percepción cuando me remueven estas cosas que yo veo, estas cosas tan estupendas, porque luego hablará Escuela 2 y vendrá mucha gente maravillosa, que yo conozco a mucha gente y sé que están haciendo una labor estupenda, pero quiero que me ayuden y me asesoren en ese acompañamiento que tú me dices, de esos casos tan complicados, que lo único que te queda es la buena actitud y el querer, que sí, que están las buenas prácticas, están muchas cosas que has dicho que las apoyo totalmente, pero a veces la soledad del profesorado es tan bestia porque tiene a 25 alumnos que atender, de los cuales no solo hay un TEA, es que hay un TEA, hay un nene con papás, etcétera, hay otro nene, etcétera. Es tan grande la diversidad en un aula que la soledad del docente a veces es muy bestia, ¿vale? Entonces, bueno, pues enhorabuena por tu presencia, por tu ponencia, pero trasladarte mis inquietudes y todo lo que me has removido. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta y tu reflexión. Está claro que muchas veces a estas jornadas no vienen los que realmente tienen que escuchar lo que aquí contamos. O sea, eso es una realidad. Y probablemente lo que se cuente aquí debería tener algunos canales, digamos, para que lleguen a ese otro porcentaje de profesionales que no se quieren ni asomar a esto. En relación al otro que comentabas, toda la razón del mundo. Es decir, esta guía, este enfoque nosotros lo planteamos precisamente para un conjunto de alumnado que en nuestro entorno estaba siendo mal atendido y mal identificado y que estaba teniendo una mala respuesta también, porque eran los que se supone que no tenían dificultades para integrarse y demás, y donde se estaban dando las principales situaciones de acoso escolar y las principales situaciones. Es decir, los chicos con más necesidades de apoyo, de alguna manera, estaban de alguna manera más protegidos, por decirlo así, en sus entornos, pero todo este alumnado era el que en las situaciones de recreo se tomaban medidas y demás. Con lo cual, tienes razón, toda esta presentación está muy orientada a perfiles de más necesidades de apoyo y demás. Aún así, sí que hay elementos de la presentación, del enfoque o de lo que nosotros planteamos que entiendo que sí que pueden ser utilizados o adaptados a personas con a alumnos con diferentes tipos de necesidades. Lógicamente, la capacidad que tiene un alumno para relacionarse significativamente con los demás depende de sus habilidades, pero también depende de todo el trabajo que se haga con los iguales, para ver los iguales también qué pueden hacer en la relación con ellos en el recreo, a nivel de acompañamiento, determinadas tareas que pueden hacer, ¿no? Nosotros, en todas las experiencias que tenemos con alumnos con más necesidades de apoyo, también se trabaja, y nosotros tenemos chicos del centro educativo específico que hacen escolarización combinada, son niños con muchísimas necesidades, hacen escolarización combinada, y trabajamos con los iguales el participar en determinadas actividades conjuntas que se trabajan tanto en el recreo como a lo largo de las clases, donde se estructuran, se participan, se acompañan, están regladas, son actividades de interés. Pero es cierto que, lógicamente, a determinadas edades cuesta muchísimo encontrar intereses compartidos y demás. Es cierto todo lo que comentas, que hay mucho alumnado que necesita, que tiene unas dificultades a veces sensoriales, una incapacidad para participar en contextos tan estructurados, que a veces necesitan o generar ellos actividades que les mantengan un poco alejados de esa incertidumbre, o incluso en determinados centros buscarles espacios donde, digamos, no se sientan afectados. Con lo cual, en todo ese tipo de cosas también se diseñan estrategias y herramientas para que, bueno, se encuentren sus espacios. A veces las actividades compartidas no duran todo el recreo, a veces las actividades compartidas son puntuales y tienen que estar, digamos, mucho más estructuradas, ¿vale?
Sí que es cierto que los intereses, las actividades tienen que cambiar a lo largo del tiempo, es decir, no podemos tener alumnos de 14 años en rincones de juego de actividades como si fueran niños de 3, pero sí que es verdad que toda la metodología de estructura, de trabajo con iguales, de acompañamiento y demás, ajustada a sus intereses o a las pequeñas actividades que pueden hacer, se pueden llevar también a contextos puntuales de patio y demás. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que dedicamos mucho menos tiempo a generar, digamos, evidencias o buenas prácticas en torno a las personas con más necesidades de apoyo por la complejidad que tiene, que adaptar los entornos para ellos es mucho más complicado y que la capacidad que tienen los iguales de interaccionar con un niño con Asperger es mucho mayor a la que tienen para interactuar con un niño, con un alumno con muchas más necesidades de apoyo. Y son retos. Es verdad que no lo he contado aquí, hay muchas cosas que se hacen, muchas buenas prácticas en ese sentido que se desarrollan con las limitaciones que tú estás comentando y que tienen, pero sí que es verdad que tenemos experiencias al respecto. Buenas. Bueno, yo soy una madre de un NTA, ¿vale? Entonces, no sé si hay muchas mamás aquí o papás. Yo tengo una pregunta. Es cuándo empezar a comunicar al grupo de iguales que el nene tiene TEA. Porque mi niño tiene 3 años y medio y la verdad es que yo cuando pregunto a la tutora pues dice que sí, que es un nene más y que nadie nota la diferencia como para separarlo. Pero sí que saben que es diferente, que hace cosas diferentes, claro. Entonces, yo hice un cuento para mi hijo el mayor, para que pudiera explicar a sus iguales también, que tiene 8 años, qué le pasaba a su hermano. Y dio muy buenos resultados. Lo que pasa que, claro, es una lectura para niños de 8 años. Y bueno, es eso, saber a qué edad hay que empezar a decirles al grupo de iguales qué es lo que tiene o qué es lo que le hace diferente, no sé, igual no hace falta decir tiene autismo, porque tampoco lo van a entender, pero no sé, en ese sentido, pues eso. Y luego un apunte, hablamos mucho de la diversidad, pero cuando nos ponemos a trabajar con ellos, es normal, volvemos a lo estructurado, a lo nuestro, porque cada uno es como es, y yo soy neurotípica, ¿no? Entonces, busco que mi hijo juegue con juegos neurotípicos. Yo me di cuenta, me voy dando cuenta mucho con mi hijo que cuando son tan chiquitines, pues todo es lo que tú les enseñes. Entonces, hubo un día que a Iván le encanta soplar y no paraba de soplar. Y entonces se puso miró había un montón de hormigas, un hormiguero, y él empezó a soplar el hormiguero, y empezaron a volar las hormigas. Cualquier otro niño hubiera chafado las hormigas o se hubiera puesto a gritar. Y él se puso a soplar. Entonces se empezaron a acercar todos los nenes y yo dije, hormigas voladoras. Y bueno, ahí se montó un juego de soplar todos con algo que él no era consciente, pero había generado un juego. Y había generado que se acercaran a él. Y con eso podía poneros algún otro ejemplo, ¿no? Como empezar a mirar las hojas de los árboles y que se empiezan todos a mirar qué narices ve Iván, ¿no? Y tú empiezas a decir que es mentira, pero empiezas a decir, no, hay una jirafa ahí. Y todos empiezan a buscar la jirafa como locos. Es decir, salieron 2 juegos de la nada y no eran juegos neurotípicos, eran juegos de un niño con TEA. Entonces, el apunte que quiero dar es que es verdad que ellos tienen que integrarse en nosotros, pero también que nos fijemos más en si ellos hacen cosas que a los demás niños, y igual también también es fácil, porque es que los niños son muy maleables a esas edades. Y es un apunte para todos los profesores que estáis aquí, que os fijéis en el recreo, porque yo me fijo lo poquito que me puedo fijar, porque yo lo llevo al parque y todo eso, pero bueno, ahí es donde está con más nenes. Ese es ese apunte. Y sobre todo la pregunta para mí es cuándo y cómo debería de comunicar al grupo y quién, ¿no? Si la tutora, yo, su hermano, que es más pequeñito que
bueno, se acerca más a la edad de esos nenes, tendría que comunicar que ese nene es diferente. Ya está. Vale, muchas gracias por tu... Bueno, el apunte maravilloso. Yo creo que, por supuesto que en determinadas edades y en determinados momentos, además hay muchos juegos que no distan mucho de lo normativo, de lo que pueda interesarle a un niño con autismo, son entretenidos y realmente pueden compartirlos. Y es verdad que tenemos que dedicar mucho más tiempo a ponernos en el lugar de ellos, a ver su mirada y a sacar de sus juegos también un elemento de divertimento. Totalmente de acuerdo y gracias por el apunte. En relación a la edad, el momento, cuándo y cómo, no hay nada, digamos, fijo y depende de muchos elementos, lógicamente. No te puedo dar una respuesta que sea válida para todos. Lo que sí que está claro es que los iguales, y en este proceso un poco de acompañamiento a los iguales, necesitan tener cierta información. El que sea la palabra autismo, el que sea la palabra Asperger, el que sea la palabra TEA, creo que los niños pequeños en principio no están preparados, lógicamente, para nada, pero sí que necesitan tener cierto conocimiento de las cosas que ven ya en el alumno y que no hace falta que nadie les diga porque ya lo están viendo, son conscientes y además muchos de ellos son lo suficientemente intuitivos para saber cómo ayudar a un niño de 3 años en lo que no llega, ¿no? O sea, y eso nos sorprende a los niños de manera... Pero sí que es verdad que hay que ir dando cierta información. Yo creo que es labor del tutor ir canalizando esa información e ir adaptándola, sobre todo en los primeros momentos, a las cosas que los niños observan, ven y que son claramente identificables para ellos, no en términos de que eso, lógicamente, ni que pueda ser un problema, sino en términos de diferencia, ¿no? Empezar a trabajar dentro del aula el concepto de diferencia, no solo hablando de ese niño con autismo, sino hablando un poco de las diferencias que todos tienen unos con otros y en esa diversidad funcional y en ese contexto de diversidad funcional el poner ejemplos y el poner datos encima de la mesa de lo que puede ser adecuado. Más adelante, probablemente ya en etapas de primaria, hay situaciones en las que sí que se considera apropiado por sensibilizar, porque los niños escuchan cosas fuera, porque ya el autismo o la palabra a veces está en el cole, es el día del autismo, la gente lo oye, llega un momento en el que sí que es necesario explicarle al conjunto de los niños qué es el autismo, cómo afecta el autismo a esa persona, desde un punto de vista, por supuesto, basado en destacar las fortalezas, todo ese tipo de cosas, y hay experiencias de todo tipo, en el que a veces la tutora, a veces el niño en primera persona apoyado de un cuaderno que trae, se lo cuenta, acompañado de la tutora, acompañado de su hermano. Las madres hacéis a veces cosas espectaculares. Nosotros tenemos muchas madres que han hecho cuadernos de vida del niño desde que nació, de cómo es, de lo que le gusta, que son verdaderas obras de arte y que creo que realmente acompañan mucho en ese proceso la tutora, que a veces da una visión un poco parcial de lo que puede ser el alumno en el contexto educativo, y muchas veces las madres podéis traer al colegio a ese alumno en su vida real y en su relación con sus, sobre todo para normalizar la vida que también él tiene fuera con sus iguales, con su familia, con sus actividades, con su parque, con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que información sí que hay que ir dando y desde pequeños, pero sí que adaptada a la capacidad de comprensión que tiene el grupo, ¿vale? Los iguales, o sea, cognitivamente para lo que están preparados, muy basado al principio en toda las cosas más observables o las cosas que ellos pueden identificar, es decir, el por qué no habla, el por qué se enfada, el por qué no come esto en el desayuno y por qué hay que darle otras cosas diferentes y no tolera comer. Eso hay que explicárselo y luego, conforme van avanzando, probablemente sí que haya que aterrizar la palabra autismo, lo que significa desde una visión positiva. No hay una edad y no hay nada al respecto. Igual que pasa con el concepto de autorrevelación del diagnóstico para los niños que son más mayores, con más nivel. Es decir, depende mucho de la conciencia que tome, del entorno, de lo que la palabra esté en el entorno y lo que le llegue a él y las necesidades que tenga de explicación. Bueno, yo lo siento, pero me dicen ya de la organización que no podemos seguir con más preguntas, ahora si no en la hora del café o en otro momento, ¿de acuerdo? Lo que diga la organización, yo...
Bueno, yo soy Maite, tengo un hijo que se llama Lucas, de 4 años, va a una aula ordinaria, tiene diagnóstico de TEA y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad que tenemos aquí para concienciar a la comunidad educativa, que sé que estáis aquí, para que trabajéis y os forméis en serio para trabajar con estos niños y no tengamos que oír en primaria cómo los profesores cogen a los niños con TEA y los trasladan de una aula a otra por los pasillos tirándoles de las orejas o los sacan debajo de las mesas tirándolos del pelo, situaciones que se están viviendo en los colegios y que para las madres son durísimas, durísimas. Y creo que es muy importante, y Marcos así lo ha hecho, que tiene que haber una formación y tiene que haber una gran conciencia social, porque estamos sufriendo mucho las familias, mucho, y estamos trabajando en el día a día y no nos merecemos lo que nos está pasando. La comunidad educativa tiene que estar formada y si no queréis un centro con estos niños o con aula CIL, coger otro destino, iros a Villajoyosa, a Vinaroz y pasar tiempo fuera, pero creo que es importante la formación para avanzar, no solamente de parte de las familias, de las asociaciones, sino también de la comunidad educativa. Gracias. ¿Hay cuarto? Bueno, nada, simplemente creo que probablemente las personas que tengas aquí a tu alrededor sean las personas más concienciadas, con mejores buenas prácticas y ese mensaje haya que darlo fuera de aquí porque al final cada vez vamos ampliando el círculo de gente a la que le llega esto, pero es verdad que aquí los que estamos, yo creo que estamos bastante convencidos de lo que yo he contado y probablemente nos une eso. Entonces este mensaje yo creo que hay que intentar trasladarlo fuera. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí, hay que convencer que la gente de aquí se lo cuente en sus centros a todos los demás cuando lleguen. Ese es el objetivo. Bueno, pues si os parece vamos a dar ya paso al descanso y volvemos a las 12:15. Muchas gracias. Un segundo, una anotación. Por favor, tomamos café, pero volvemos con rapidez. Hay cuarto, porque es que si no, no nos da tiempo. Otra cosa, os ruego por favor que en las preguntas intentéis ser breves, porque es que si no, no nos da tiempo a todos y todos nos gusta compartir. Y os digo que nos comunican que somos trending topic ahora en Twitter en España con el hashtag nuestro de 10 años a SPAU, que si tuiteáis, por favor lo utilicéis, ¿vale? Así damos visibilidad a toda la formación. Gracias. Al salir al hall hay una escalera a mano izquierda bajando, es donde se sirve el almuerzo.